Pero Jacob dijo, Sucot, Siquem. Allí en Siquem la experiencia fue dura, difícil. Los vínculos que empezaron a desarrollar cada uno de sus hijos fueron fuertes. Allí sus muchachos empezaron también a aprender las costumbres de Siquem, que se había equivocado, que había estado dando, escúcheme bien, tiempo para acercarse al Señor. No le des más tiempo para acercarse al Señor. No tomes más distancias. No tomes otros caminos que te estarán afectando tu vida y tu familia. El único quien puede intervenir de una manera sobrenatural, divina, poderosa, sobre las situaciones que estemos viviendo nosotros con nuestra familia, es Dios. Ejemplo, modelo, se te han salido de las manos. Pero Dios está en el asunto, como está en el asunto contigo, con cada familia de esta tierra. A aquellos que un día le hicieron un voto, aquellos que un día le juraron al Señor, aquellos que un día prometieron al Señor. Tal vez han pasado 5, 10, 15 años y esas promesas se olvidaron, pero es tiempo de volver otra vez a Betel. Jacob estaba en el piso, tirado, su moral estaba acabada, no tenía fuerzas, estaba turbado, estaba en estrés, no tenía paz, estaba absolutamente acabado. Pero viene la dulce voz del Señor: levántate, Jacob. Tienes que levantarte. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. En la mayoría de las familias hay tiempos críticos en los que muchas veces se requerirá mucha decisión de carácter por parte del padre de familia para dirigir las cosas acertadamente. Dios le dice a Jacob: levántate. Pero cuando le dice levántate es porque estaba pasando por un momento muy difícil, una crisis. Estaba al borde prácticamente de la desaparición de su familia y de él. Los iban a acabar. En el capítulo 31 de Génesis, en el verso 13, cuando Jacob, tiempo atrás, décadas atrás, está en la casa de su tío Labán, Génesis 31, 13. Allí han pasado 20 años. Jacob está sirviéndole a su tío Labán de una manera servicial, sin tener un salario. 20 años, esclavo, engañado, no veía futuro alguno para su vida. Durante esos años adquirió 2 esposas y 2 concubinas más, en total 4 mujeres y 11 hijos. Una familia nada ejemplar, una familia para nada ser modelo para imitar. Las cosas se ponen tan difíciles y cuando vemos a un hombre con 4 mujeres y 11 hijos, yo creo que difícilmente la mente del hombre podrá pensar qué bueno puede salir. Pero ese es el Dios que nosotros tenemos, que a pesar de las malas decisiones que nos han causado molestias, que se han levantado muchas cosas que tal vez hasta el día de hoy personas lamentan, pero Dios tiene todo en su mano, en la soberanía. En el capítulo 31, cuando
de verso 13, cuando Jacob está allí afectado, Dios le dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde tú me hiciste un voto. Ten en cuenta esas palabras que Dios le está recordando a Jacob. Es un voto que él había hecho 20 años atrás. La mayoría de las personas difícilmente se acuerdan de las promesas y de los votos que le han hecho al Señor. Y en su gran mayoría esos votos o esas promesas se hacen cuando hay momentos duros y difíciles. Pero con el tiempo las dificultades vinieron y esos votos se fueron perdiendo, y esas promesas tal vez para algunos ya no existen, pero para Dios no. Tome nota de eso: Dios no olvida las promesas que nosotros le hacemos a Él. Él no las tira como nosotros las tiramos, como tal vez usted las vive tirando. Tome nota de eso. Dios toma muy en serio las promesas que nosotros le hacemos. Él las guarda y espera que las cumplamos. 20 años duros, difíciles para Jacob, frustrado, quebrantado. Así es como la mayoría de las personas hoy en día se sienten: años de frustración, años de dolor. Y en lugar de ver las cosas mejorando, pareciera que se siguen deteriorando. Jacob está expresando su corazón, abriendo sus sentimientos para que nosotros podamos comprender que no solamente nosotros somos los que andamos en esa situación dura o difícil por la cual andamos padeciendo. No sé si usted se siente identificado con Jacob en algunas áreas, porque creo y déjeme decirle que difícilmente alguien se podría identificar 100% en todas las áreas que Jacob tuvo que vivir. Si bien es cierto, nosotros hemos sido tocados en algún ángulo de nuestras vidas o en alguna forma que viene a afectar nuestras vidas, no es el 100% de lo que Jacob vivió. Pero con todo eso el Señor está con nosotros, nos ama. Tal vez se ha sentido usted así, pero Dios ha estado llegando en su auxilio. Le dice: levántate. La parte fundamental de todo esto es que él había hecho un compromiso, un voto. Si usted ha hecho eso, es una buena herramienta para decirle: Señor, yo te hice un voto. Levántate, sal de esta tierra, vuélvete al lugar donde tú me hiciste un voto. Recuerden esto: Dios le está diciendo, tome nota de esto, Dios le está diciendo: tienes que regresar al mismo lugar donde esa noche me hiciste un voto. En otras palabras, para nosotros en la actualidad es: levántate y vuelve al mismo lugar en aquel día cuando entregaste tu corazón al Señor, allí con todo tu amor, para volver a experimentar lo que el Señor tiene. Volver nuevamente. Verso 17: Jacob se fue a Sucot y allí edificó una casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Es interesante. Sucot no era el lugar y no fue el sitio a donde Dios le había dicho que regresara. ¿Nos pasa cuando Dios nos dice que hagamos algo? Aquella ciudad no fue parte del plan divino de Dios. Él tenía que ir a Betel. Tal vez está pasando con algunas de las personas de hoy en día, de los creyentes. Están yendo al lugar donde ellos quieren, no están yendo al lugar donde Dios les ha dicho que vayan. Betel quiere decir casa de Dios, lugar donde hay abundancia, lugar donde hay protección, lugar donde hay provisión. Dios le dijo a Jacob: vete para Betel, no para Sucot. Sale de la tierra de donde estaba Jacob
en el Medio Oriente, una región desértica fuerte, y entonces se encuentra con la primera ciudad, una ciudad pequeña. Y él dice, esta ciudad es buena para establecerme acá, como muchos hoy en día. Mejor me quedo acá, no sigo avanzando. Nosotros somos extranjeros y peregrinos y tenemos que seguir avanzando hacia nuestro destino final, el cielo. Nosotros no hemos sido puestos aquí para estar toda la vida. Jacob llegó a Sucot, dijo, este lugar es bueno para establecer y hacer negocios, para dejar aquí mi descendencia. Y dice la escritura que, está en la escritura, dice que edificó una casa. El Señor no le mandó a edificar casas. ¿Comprenden? Se está arraigando en Sucot. No te arraigues a esas situaciones. No pongas raíces donde Dios no te ha dicho que debes plantar raíces. Dice la escritura que hizo una casa. Todos sabemos que cuando se edifica una casa eso agarra, ¿verdad? El tener una casa nos asienta, nos establece, nos dice pertenezco a este lugar. Estableció sus negocios. Como la mayoría de las personas hoy en día viven pensando su mentalidad, negocios. Pero son los negocios de ellos, no son los negocios de Dios. El negocio de Dios para Jacob era, vete, dígalo, a Betel. Vete para allá. Detrás de esto de Jacob iban sus 2 esposas, sus 2 siervas y 11 hijos. Lo iban siguiendo, 11 muchachos que ellos solo dependían de la decisión del patriarca, del padre. Mucho de lo que usted hace como patriarca o padre de familia, sus hijos, su esposa, los tienen que seguir. Mucho. Se fueron. La Biblia no dice que Raquel y Lea le dijeron nos quedamos con mi padre. No, ellas contrariamente le dijeron nos vamos contigo, porque tú eres nuestro esposo y creemos que Dios te habló, te vamos a seguir. Jacob se lleva sus muchachos, como muchos hoy en día están llevando a sus muchachos, pero piensa bien hacia dónde los está llevando, Padre. Si los está llevando a Sucot o los está llevando a Betel. Sucot era un territorio pequeño. Sucot quiere decir escondido. Eso es lo que significa Sucot, escondido. Génesis 35, 1 le dice, sube a Betel. A Betel hay que subir. Cuesta subir. No es fácil llevar a la familia para subirla, pero con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Y cuando el Señor dice que hay que llevarla, hay que llevarla. ¿Estamos? Se establece en Sucot, construye cabañas, hace sus negocios allí. Se quedó un tiempo. No sabemos cuánto tiempo más se quedó. Los años van pasando y Dios sigue esperando. Dios le dice, vete a Betel, pero Jacob dice Sucot. Se fue de Sucot para llegar a Siquem y se detiene allí. Allí se establece en Siquem. Dios le había dicho a Jacob que tenía que irse para su tierra, el lugar de nacimiento, Canaán. Técnicamente Siquem no estaba dentro de los límites, dentro del parámetro que Dios le había dicho a Jacob. Tome nota de esto. Siquem fue una fortaleza de Canaán. Siquem quiere decir lugar de la carne, un mundo de pecado. Note para dónde se está llevando Jacob, su familia. Ya no se quedó contento con el lugar pequeño, sino dice, ahora necesito irme a una ciudad. Verso 18, después llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. ¿Está viendo? Estableció sus tiendas, sus casas, si podríamos decir las tiendas, al lado de la ciudad. Esta era una ciudad bien grande, una fortaleza de Canaán. ¿No cree que es de mucha importancia
escuchar la voz de Dios para decirle a nuestra familia a dónde tenemos que ir. Jacob no quiere escuchar la voz de Dios y sale y se va a Sucot y luego a Siquén. Dios le dice Betel, pero Jacob dice Sucot. Dios le dice Betel, Jacob dice Siquén. Qué lucha, ¿verdad? Es fuerte. Siquén, lugar del pecado, un mundo de maldad, había estado allí. Y lo que Jacob está haciendo allí, al acercarse a esta ciudad, es inexplicable. Un hombre que está escuchando la voz de Dios. Tal vez nosotros escuchamos la voz de Dios y decimos mejor para allí. Establece a su familia y vino allí a quedar otro tiempo más. Deuteronomio capítulo 7, el Señor le advierte al pueblo de Israel en el capítulo 7 de Deuteronomio: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a naciones, al Eteo, al Gergeseo, a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, está conmigo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Jacob está estableciendo sus baluartes, sus raíces en una ciudad, en una fortaleza de Canaán. Pero mira lo que dice: y el Señor tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianzas, no tendrás de ella misericordia. Recuerden que Jacob estaba acercándose y estaba haciendo alianzas con estas ciudades. No emparentarás con ellas. No le vas a dar tus hijas a sus hijos. No les darás tus hijos a sus hijas. Recuerden que Jacob se está acercando a Siquén, una de estas ciudades. Dios sabía desde antes cómo eran estas ciudades. Jacob no sabía mucho. Escúcheme bien. Utilizan esta excusa: yo no sabía, pero Dios sí. Y a través de la palabra se lo hace saber. Si usted escucha la palabra de Dios, la voz de Dios en las Escrituras, entonces comprenderá qué habrá adelante. Jacob no sabía cómo era esa ciudad de Siquén, pero él se establece allí. Verso 19: y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor la compró, padre de Siquén, por centenarios. Se volvió a establecer, pero ahora más fuerte. Ya compró un pedazo de tierra más grande, no se sabe cuánto terreno compró, pero compró algo grande porque ya le había ido muy bien. No necesariamente porque los negocios vayan bien, no quiere decir que Dios lo está llevando por ese camino. Tenga cuidado. Jacob estaba descuidando su relación con Dios y estaba descuidando su familia. La estaba llevando a un lugar al cual Dios no le había dicho. Nuestra labor es llevar a nuestra familia a Betel, a la casa de Dios, a la presencia de Dios, no a llevarlos a Siquén. ¿Qué sucedió en Siquén? Dice la Escritura en el verso 20, me llama la atención esto: y allí Jacob levantó un altar y lo llamó Elohe Israel. Qué hermoso. Suena espiritual. Suena muy espiritual. Jacob dice: me voy a Siquén, una ciudad plagada de pecado. No importa, y allí levanto un altar a Dios. Los altares, escúcheme bien, los altares en aquel tiempo que los patriarcas levantaban eran altares cuando Dios les había hablado. Génesis capítulo 12, cuando Dios le habló a Abraham, levantó un altar. Génesis capítulo 13 le volvió a hablar, regresó al altar. Y cada vez que Dios le hablaba a Abraham, él levantaba un altar. Los altares se levantaban cuando Dios hablaba. Y aquí Jacob está levantando un altar
que Dios no le había dicho. Suena muy espiritual, suena muy bonito. Aquí voy a reunir con mi familia. Aquí dice Jacob, señores de Siquem, de Canaán, yo también tengo un Dios. Los cananeos tenían cientos de dioses. Entonces Jacob planta sus límites diciendo, ustedes tienen dioses, yo también tengo uno, y aquí está mi altar. Yo temo a Dios como ustedes temen a sus dioses. Y reúne a su familia y le dice a sus muchachos, a sus mujeres, ese es el Dios que nosotros tenemos, al cual vamos a adorar. Atención a esto. Pero el territorio donde estaba Jacob no era un lugar para edificar altares. Hay sitios donde muchos creen que es la voluntad de Dios porque allí están hablando de Dios y se van y se mueven porque creen que Dios los movió, pero ese no es el lugar. Escucha lo que el Señor te tiene que decir. Dice la Escritura, verso 1 del capítulo 34, entonces viene una historia que le dolió demasiado a Jacob. El tiempo que pasó en Siquem, Jacob no lo sabemos tampoco, pero durante ese tiempo Jacob empezó a moldarse y sus hijos empezaron a adaptarse también, a amoldarse al estilo de vida de Siquem. Donde nosotros nos plantemos y el ambiente que vayamos viendo, entonces muchas veces, escúcheme bien, tal vez a usted como padre no lo afecte, pero a los hijos sí lo estará afectando si usted no se da cuenta del ambiente a donde está llevando a su familia. Salió Dina, dice la Escritura, hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Empezaron las amistades. Dina ya no se contentó con quedarse en la casa, sino que hizo amistades con las muchachas, los muchachos, los jóvenes de aquella ciudad de Siquem. Eran muchachos malos, no eran temerosos de Dios. La vio Siquem, dice la Escritura, hijo de Amor, príncipe de aquella tierra, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. En otras palabras, abusó de ella. Esto era lo que se vivía en la actualidad en Siquem, en esa ciudad. Ese era el estilo de vida. Allá fue el lugar a donde llevó Jacob a su familia, lejos de imaginarse que ahí donde él estaba plantando una vez más sus raíces, estaba saliéndose o fuera del propósito del plan divino. Dios le dijo Betel, diga Betel, levántate y vete a Betel, levántate y vete a la casa de Dios, levántate y ve a la oración, levántate y escucha mi palabra, es lo que le está diciendo el Señor a su pueblo. Pero Jacob dijo, Sucot, Siquem. Allí en Siquem la experiencia fue dura, difícil. Los vínculos que empezaron a desarrollar cada uno de sus hijos fueron fuertes. Allí sus muchachos empezaron también a aprender las costumbres de Siquem. Tristemente Jacob no dijo nada. ¿Por qué él no dice nada? ¿Por qué cayó? No tomó una autonomía para eso. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que había desobedecido a Dios, que se había equivocado, que había estado dando, escúcheme bien, tiempo para acercarse al Señor. No le des más tiempo para acercarse al Señor. No tomes más distancias. No tomes otros caminos que te estarán afectando tu vida y tu familia. El Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios nuestro dijo Betel, pero Jacob dijo Sucot. Dios dijo Betel, pero Jacob dijo Siquem. El mundo nada bueno puede darnos. Dios, por medio de Jesucristo, dice que nos sacó de las tinieblas para pasar a la luz admirable. Pero Jacob, el Hijo de Dios, el patriarca que Dios se había escogido, decide irse para Siquem. Se había amoldado a las costumbres de Siquem, porque cuando su hija, escúcheme bien, su hija salía, Jacob tenía que permitirle. Jacob tenía que dejarla.
Padres que dejan a sus hijos de la misma forma, se sienten sin autoridad para permitirle a sus hijos salir a visitar a los de Siquén. ¿Qué diría Dina? Déjame, papá, tú me trajiste acá, estamos bien, aquí hay un altar, todas las noches adoramos a Dios. Pero ese altar no estaba en el terreno donde Dios dijo que debía levantarlo. La historia nos dice que hubo un diálogo entre el padre de Siquén con Jacob, pero Jacob no dijo nada. Miren esto, Jacob no dijo nada, porque no se sentía con la suficiente autoridad, estaba desmoralizado, había sido golpeado por lo que estaba sucediendo. Yo creo que en la mente de Jacob diría: ¿por qué no me fui a Betel? ¿Por qué no fui directo a Betel? ¿Qué me sucedió? Como la mayoría de las personas hoy en día, cuando están pasando por una situación difícil, en una crisis, dicen: ¿por qué no escuché la voz de Dios? ¿Por qué no escuché la voz de los que me decían: apártate? ¿Por qué no escuché el consejo de aquellos que me decían: hijo mío, guarda el consejo de Dios? ¿Por qué no escuché la voz de aquellos que me instruían? Yo creo que en la mente, en la conciencia de Jacob, estaba batallando, viendo lo que habían hecho con su hija. Yo creo que estaba lamentando por no haberse ido para Betel, como muchas personas hoy en día están lamentando por no haber obedecido la voz de Dios. Pero es tiempo, todavía estamos a tiempo. Simeón y Leví tomaron el asunto, escúcheme bien, el asunto en sus manos, un asunto de padre. Los hijos tuvieron que tomarlo. Hogares donde son los hijos los que están tomando la autonomía y la responsabilidad, porque sus padres no se sienten con la autoridad y con la capacidad, tanto moral y espiritual, para tomar esas riendas de la casa, del hogar. Y entonces Simeón y Leví ya habían aprendido mucho de lo que había en Siquén, y entonces le dijeron al padre de Siquén: ok, vamos a hacer esto. Para ese entonces Dina, la hermana de ellos, ya el muchacho, el príncipe, el hijo de amor, se la había llevado a vivir. Ese era el estilo de vida que había en Siquén: acostarse libremente o abusivamente, y luego conformaban supuestamente una familia o un hogar. Dina estaba allá conformando o unida a este hombre, a este muchacho. En otras palabras, abusada, golpeada, maltratada, raptada y viviendo con un hombre que tal vez ni amaba. Los hermanos toman ventaja de esto y engañan al padre de amor de Siquén y dicen: ok, vamos a hacer alianza con ustedes, pero la única propuesta que les hacemos es que ustedes se tienen que circuncidar, no más. Que al tercer día, cuando empezaron los duros dolores a los hombres que se circuncidaron, Simeón y Leví entraron a aquella ciudad, escúcheme bien, Siquén, una ciudad grande, 2 hombres, no más, 2 hijos de Jacob, solo 2, en una ciudad grande, y mataron a todos los hombres de esta ciudad. Asesinos en masa. ¿En qué se estaban convirtiendo los hijos de Jacob? Dios dice Betel, Jacob dice Sucot. Dios dice Betel, Jacob dice Siquén. ¿Cuándo vas a dejar Sucot? ¿Cuándo te vas a salir de Siquén? Dios está diciendo Betel, vete con tu familia, se establece en Siquén. Jacob no pudo tomar las riendas de este asunto. Fueron sus hijos. Están tomando las riendas en tu hogar, en tu familia, tus hijos. Son los muchachos los que dirigen las cosas, los que te dicen: papá, no quiero ir, así estoy bien, no me obligues, esto es lo que yo quiero. Si yo quiero salir, salgo. Si voy, ya estoy grande para cuidarme. Los hijos de Jacob vinieron
A los muertos saquearon la ciudad por lo que le habían hecho a su hermana. Tomaron ovejas, todos los asnos, vacas. Hasta ladrones se volvieron. Asesinos en masa y ladrones. Nunca Jacob se pensaría en su vida que sus hijos o su familia estaría pasando por esa crisis cuando salió de la casa de su suegro, de su tío Labán. 20 años anhelando la libertad. Muchos han estado anhelando la libertad, y cuando el Señor les dice sal, resultan metiéndose en más problemas. Jacob salió con su familia intacta, pero quiso a Sucot. Salió con su familia unida y llegó a Siquén. Ahora vemos una familia absolutamente disfuncional en todas las áreas. ¿Qué bueno podemos sacar de esta familia? Tal vez algunos se preguntan. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado. Me habéis turbado. Esa palabra es fuerte. Me han ocasionado, me han puesto en una situación tan alta de tensión emocional. Esa palabra turbado quiere decir que la persona pierde el control de sus emociones. Estrés 100% puro. Me turbaron ustedes. Con hacerme abominable a los hombres de esta tierra. Y el cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se van a juntar contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Qué dura la presión para Jacob. No tenía Jacob fuerzas. A veces las presiones, las situaciones duras, las luchas que se ocasionan en el hogar de diferentes formas, cuando hijos le causan dolor a los padres, ponen en presión a los padres, los ponen en estrés, les quitan la paz, pierden la productividad en todas las áreas. Pero también hay padres, hombres, que le quitan la paz, se la roban a la esposa. Dejan a la esposa turbada, presionada, afectada emocionalmente. Ustedes me han turbado, dijo Jacob a solo 2 hijos. Cientos de hombres mataron. Pero mire la respuesta de estos 2 muchachos. Ellos respondieron: ¿había de tratar a nuestra hermana como una ramera? Esa fue la respuesta de ellos. No había autoridad de Jacob sobre sus hijos, porque la había perdido, se había desviado del propósito donde Dios le había dicho que se fuera. Si nosotros no estamos encaminando a nuestros hijos para Betel, vamos a tener problemas con ellos más adelante. Estarán levantando, gritándote, maltratándote y reclamándote, poniendo el dedo sobre ti, señalándote. Jacob pudo haber dicho: pero levanté un altar en Siquén. Pero es que Siquén no era el lugar para levantar altares. Tal vez está siendo, escúcheme bien, está siendo un poco laxo o tolerable con el pecado de tus hijos. No era un hogar ejemplar. Escúcheme bien, no era un hogar ejemplar, no era un hogar modelo. Pero escúcheme esto, no se lo olvide. Hay que hacerle frente. Hay que enfrentarlo. Génesis 35,
Dios tiene que intervenir. El único quien puede intervenir de una manera sobrenatural, divina, poderosa, sobre las situaciones que estemos viviendo nosotros con nuestra familia, es Dios. Tal vez se te han salido demasiadas cosas en tu familia, liderazgo espiritual, ejemplo, modelo, se te han salido de las manos. Pero Dios está en el asunto, como está en el asunto contigo y conmigo, con cada familia de esta tierra. Jacob estaba en el piso, tirado, su moral estaba acabada, no tenía fuerzas, estaba turbado, estaba en estrés, no tenía paz, estaba absolutamente acabado. Pero viene la dulce voz del Señor: levántate, Jacob, tienes que levantarte. Y no le dijo: levántate y siéntate ahí y te voy a decir unas cuantas cosas que estuvieron equivocadas o erradas desde el momento en que yo te dije. Dios no le dijo eso, porque Él no es así. La historia que estamos mirando es una historia de fracasos, de errores, de derrotas, equivocaciones, momentos duros, difíciles, deshonra, abusos, hijos golpeando, maltratando con palabras a los padres, hijos asesinando en masa, hijas abusadas. La historia que estamos viendo es la historia que se refleja hoy en día en cientos y miles de familias, pero eso no es de Dios, porque Dios no está detrás, escúcheme bien, para ponernos más cargas. El Señor levanta a Jacob, le dice: Jacob, levántate. No para decirle: has sido un mal padre, fuiste un mal esposo, fuiste un rebelde, fuiste desobediente. ¿Por qué no escuchaste bien las instrucciones que yo te di? Que Jacob, siéntate ahí. Yo creo que hasta aquí nomás llegamos, Jacob, esto se acabó. Pero Dios tiene la solución, Dios tiene el remedio, Dios tiene la medicina, Dios tiene la forma de arreglar estas cosas. Levántate, Jacob. Súbete a Betel, Jacob, levántate, súbete. Tienes que subir, no tienes que seguir descendiendo. Es lo que el Señor te está diciendo hoy. No tienes que seguir descendiendo ahí. Levántate, toma una decisión, determínate y no más, párate al frente, di: no más, Señor, yo voy de ahora en adelante a subir, a llevar esto hacia arriba, a llevar a mi familia hacia arriba. No me voy a inclinar más hacia Sucot y hacia Siquem. No estaré llevando más a mi familia al lugar equivocado. No estaré engañándolos a ellos y engañándome a mí mismo, haciendo altares en Siquem. Yo iré a Betel. El Señor le dijo: Jacob es en Betel. En Betel tenía que hacer un altar, y ese altar sí era dirigido por Dios. Quédate allí. ¿Está viendo lo que le dice? Quédate, porque ya te conozco, te gusta correr. Quédate ahí. ¿Sabe por qué le dijo que se quedara allí? Porque allí lo iba a proteger. Allí te guardaré. Donde nosotros podemos alcanzar y tener protecciones en Betel. No es en Sucot, no es en Siquem, no es en otros lugares donde vamos a pasar rico, donde vamos a establecer negocios, donde vamos a establecer relaciones, donde vamos a establecer amistades. No ese es el lugar a donde estás yendo. Ese es el lugar que tal vez tú quieres y has pensado que es y tienes en tu corazón arraigado. Pero hoy es tiempo, hoy es día de que saques ese Sucot, de que saques a Siquem de tu corazón. Que no plantes más cabañas, que no edifiques más casas, negocios, plantando, diciendo que eso es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere Betel. Y llegó Jacob a Luz, él y todo su pueblo que con él estaba, porque allí le había aparecido a Dios cuando huía de su hermano. Miren el verso 7. Llamó al lugar el Betel. El Betel. Ya no le llamó Betel. Jacob en Génesis 28 llamó la primera vez, llamó a Betel esa ciudad, pero ahora la está volviendo a renombrar y le dice: ya no Betel, dice ahora es
el Betel, el Dios de la casa de Israel, el Dios de la casa de Israel. Dios, el Dios de la casa de Israel. Dios, el Dios de la casa de Israel. Eso fue lo que dijo Jacob. Pero viene la dulce voz del Señor: levántate, Jacob. Tienes que levantarte.